Buenas tardes, mi nombre es Iván Cárdenas. En este caso voy a hablarle, instructor, sobre la definición de corriente alterna. Inducción al análisis de corriente alterna. La corriente alterna es aquella que circula durante un tiempo en un sentido y después en sentido opuesto, volviéndose a repetir el mismo proceso de forma constante. Su polaridad se invierte periódicamente, haciendo que la corriente fluya alternativamente en una dirección y luego en otra. Esto quiere decir, instructor, que la corriente alterna es aquel tipo de corriente que es caracterizada porque la magnitud y dirección presenta una variación de tipo cíclico, o sea que tiene que ver con el tiempo. Pues por lo tanto, la manera en la cual este tipo de corriente oscilará es en forma senoidal, como ya lo veremos más adelante. ¿Listo? Análisis de la señal senoidal. La onda senoidal representa el valor de la tensión de la corriente alterna a través de un tiempo continuamente variable. En un par de ejes, cartesianos marcados en amplitud y tiempo. Bueno, esto quiere decir que el análisis de la onda senoidal, como aquí lo podemos observar, dice que de cero acá a su pico más alto, que es hacia acá arriba, se le llama pico, como lo dice, pico, de forma vertical. Y de cero a su pico más bajo se denomina amplitud o valle, o sea, de aquí hacia la parte baja del diagrama. Horizontalmente se denomina tiempo o periodo. Consiste en el tiempo que tarda una onda en volver a propagarse. Esa es la característica de la corriente alterna de forma cíclica, o sea, horizontalmente se le estudia el tiempo al trabajo con corriente alterna, horizontalmente, de aquí hacia acá. En el siguiente punto vamos a observar la amplitud de la onda. Que eso quiere decir, la amplitud de la onda es el valor máximo, tanto positivo como negativo, que puede llegar a adquirir la sinusoide de una señal de corriente alterna. El valor positivo máximo que toma la amplitud de una onda senoidal recibe el nombre de pico, como lo hablaba anteriormente en la anterior diapositiva, o cresta, mientras que el valor máximo negativo, que es de el nodo hacia abajo, se denomina vientre o valle. El punto donde el valor de la onda se anula, que sería se anula por decirlo así, es cuando pasa en su punto cero. Al pasar del valor positivo al negativo, de arriba a abajo, o viceversa, de abajo hacia arriba, se conoce como nodo o cero, que sería este punto de aquí, el punto cero. O sea que del punto cero, nodo, hacia arriba, se denomina cresta, como dice el diagrama, y cuando llega al nodo de nuevo hacia abajo, se denomina vientre o valle. De aquí hacia arriba es positivo y de aquí para abajo es negativo. Este es como la forma cíclica que toma la corriente alterna, positivo y negativo, y está variando continuamente. El periodo de la corriente alterna. El tiempo que demora cada valor de la sinusoide de corriente alterna en repetirse o cumplir un ciclo completo, ya sea entre pico y pico o entre valle y valle. Pico y pico es entre pico y pico arriba, o entre valle y valle, una forma negativa. O entre nodo y nodo, aquí en el punto cero al punto cero, muerto. Se conoce como periodo. El periodo se expresa en segundos y se representa con la letra T, que sería de forma horizontal, el periodo, como el periodo que recorre la onda en el diagrama, hacia los lados, horizontalmente. Entonces, ese se denomina periodo y se representa con la letra
T, como lo podemos observar aquí en la figura. La siguiente diapositiva es sobre la polaridad en corriente alterna. Aquí podemos ver una pequeña imagen donde vemos la onda sinusoidal que está con la polaridad hacia un lado y acá está invertida. Esta es la característica de la corriente alterna como la principal característica, que como decíamos anteriormente va cambiando y varía de forma cíclica durante ese recorrido. Cambia la polaridad viajando la corriente en dos sentidos, de positivo a negativo, de arriba a abajo como lo veía anteriormente, y de negativo de abajo a arriba a positivo. Entonces esa es la forma cíclica. Esa es la característica principal de la corriente alterna. Es que durante un instante de tiempo un polo, como lo decía, es negativo y el otro es positivo, mientras que en el instante siguiente las polaridades se invierten tantas veces por ciclos. O sea que también es muy importante el tener en cuenta que pues la corriente alterna se basa más que todo en ciclos por segundo o hertz, que es otro término utilizado en este tipo de corriente. En la siguiente diapositiva miramos circuitos en corriente alterna, inductores y capacitores. Vamos a ver la corriente alterna en circuitos capacitivos. Al aplicar voltaje alterno a un capacitor, este presenta una oposición al paso de corriente alterna. El valor de esta oposición se llama reactancia capacitiva. La reactancia capacitiva es la propiedad que tiene un capacitor para reducir la corriente en un circuito de corriente alterna. Es decir que al introducir un condensador eléctrico o capacitor en un circuito de corriente alterna, las placas se cargan y por lo tanto pues la corriente eléctrica disminuye a cero. Por lo tanto el capacitor se comporta como una resistencia aparente. Entonces básicamente eso es lo que podemos deducir sobre la reactancia capacitiva. Y en la siguiente diapositiva podemos observar la corriente alterna en inductores. Entonces dice, comportamiento en corriente alterna. En corriente alterna, una bobina ideal ofrece una resistencia al paso de la corriente eléctrica que recibe el nombre de reactancia inductiva, cuyo valor viene dado por el producto de la pulsación por la inductancia. La pulsación está en radianes por segundo. Aquí vemos como el significado pues para alguna fórmula. Y la inductancia en henrios. La simbolización es H. La reactancia resultará en ohmios. W, que es ohmios. Aquí vemos algunos inductores, unas bobinas, unas resistencias, bobina y resistencia juntos. La reactancia inductiva es la capacidad, podemos decir que la reactancia inductiva es la capacidad que tiene un conductor para reducirle una corriente en un circuito de corriente alterna. De acuerdo con la ley de Lenz, que es lo que pude averiguar, la acción de un inductor, que en este caso estaría haciendo el papel alguno de estas representaciones, la acción de un inductor es tal que se opone a cualquier cambio de la corriente. Como la corriente alterna cambia continuamente de su forma cíclica, el inductor se opone de igual manera a ello, por lo que reduce la corriente en un circuito de corriente alterna. Es parecido a lo que veíamos anteriormente, pero en este caso, a medida que aumenta el valor de la inductancia, mayor es la reducción de la corriente.
De igual manera, como la corriente de alta frecuencia cambia más rápido que las de baja, mientras mayor sea la frecuencia, mayor será el efecto de reducción. Es decir, que donde la capacidad de un inductor para reducirla es directamente proporcional a la inductancia y a la frecuencia de la corriente alterna. Entonces, esta es mi parte sobre las diapositivas que queríamos exponerle. Muchas gracias, instructor.